Hola amigas y amigos, bienvenidos a la edición número 60 de Tips Búcaros en 5 minutos. Bueno, estamos viviendo un buen ambiente en Bucaramanga, en varias poblaciones del departamento de Santander y Colombia y fuera de Colombia, por la buena campaña que está realizando el Club Atlético Bucaramanga en esta primera liga Betplay de 2024. Entonces, estamos por un buen ambiente. Se espera que finalmente el primer objetivo, que el Club Atlético Bucaramanga logre clasificar a los cuadrangulares finales. Y bueno, a raíz de este buen ambiente, pues queremos rescatar un recuerdo muy importante en la historia del Club Atlético Bucaramanga, como lo es la era del Tucho Ortiz. Entonces muchos se preguntarán, muchos lo recordarán, dirán, pero bueno, ¿por qué están hablando del Tucho Ortiz? ¿Quién es el Tucho Ortiz? Humberto Ortiz Echavarría, nacido en Medellín el 10 de mayo de 1937. Entonces le queremos hacer un homenaje aquí en Tips Búcaros en 5 minutos, quien fue técnico del Club Atlético Bucaramanga del año 1990 al año 1992. En esa época las temporadas eran de un año, se jugaba el año completo, entonces eran pues torneos muy disputados, largos, pues porque es un año completo. Ahora se juegan torneos semestralizados y entonces era bien complicado, además de que pues habían equipos grandes en el fútbol colombiano. eh, Llevaban muchas temporadas con grandes éxitos y campeonatos. Entonces, era una época muy dura en el fútbol colombiano, porque pues habían equipos demasiado grandes. Y Atlético Bucaramanga con el Humberto Tucho Ortiz, pues fue protagonista en esos años. Mire, recordemos entonces que pues Tucho Ortiz fue el asistente técnico del profesor Gabriel Ochoa Uribe en el América de Cali de 1979 a 1988. Y en 1989 lo nombraron como técnico de América de Cali y posteriormente en el año 1990 llega a Atlético Bucaramanga. Entonces el profesor Humberto El Tucho Ortiz llega en 1990 y hasta en 1992. Me acuerdo que llegaron, América de Cali le prestó refuerzos a Club Atlético Bucaramanga, la nómina era muy buena, y en esos 3 años que el técnico, el profesor Tucho Ortiz fue el técnico, Atlético Bucaramanga siempre clasificó a los cuadrangulares finales. Entonces eso fue un gran éxito, 1990, 1991 y 1992, el Club Atlético Bucaramanga estuvo clasificado a los cuadrangulares finales. Recordemos que en 1990 pues, fue la mejor campaña en la cual se ocupó el tercer puesto, se clasificó al cuadrangular final, el cual se disputó con América de Cali, que fue el campeón, Atlético Nacional, que fue el subcampeón, el Club Atlético Bucaramanga ocupó el tercer puesto y finalmente el cuarto puesto lo ocupó Independiente Santa Fe. Entonces, jugando con grandes rivales. Es más que en ese año me acuerdo que se le ganó un gran partido a Santa Fe en Bogotá, 2-1, con goles de Kiko Barrios. El gol final fue de Kiko Barrios, un cabezazo impresionante que el árbitro lo repitió. Y nuevamente por un cabezazo exactamente al mismo sector, el balón ingresó al arco de Independiente Santa Fe. Entonces son recuerdos de esas grandes campañas del Club Atlético Bucaramanga. En diciembre se le ganó a Atlético Nacional en Medellín, el Atanasio Girardot. Club Atlético Bucaramanga ganó 1-0. Me acuerdo que fue un gol de penalti de el uruguayo Héctor Gerardo Méndez. También aportaba goles Pedro Manuel Olaya, argentino, que en esa temporada finalmente anotó 20 goles. Fue un gran delantero. En el 1991 pasó a la América de Cali. Pero en esa época pues se jugó bastante, grandes jugadores de ese 1990, que la nómina pues en 1991, en 1992 con algunos cambios. Me acuerdo de Carlos Araújo, me acuerdo de Eugenio Uribe, me acuerdo de Elías Correa, el príncipe de Piedecuesta, Robert Villamizar.
Jesús Kiko Barrios, que anotaba unos goles excelentes. También estaba, pues como ya he nombrado, Héctor Gerardo Méndez, Pedro Manuel Olaya, en el arco John Frey Van Stralen, también estaba en el arco eh, Agustín Granados. Bueno, es un equipo bastante importante. Más o menos se tuvo la nómina principal y eh, se fue protagonista en estas temporadas en las cuales Atlético Bucaramanga clasificó a, a los cuadrangulares finales. Polo, me acuerdo también de Polo. Era una nómina muy, muy buena, muy Atlético Bucaramanga logró formar una importante nómina y ser protagonista. Lo que pasa es que en esa época se jugaba la Copa Libertadores y clasificaban por Colombia y por los otros países de Conmebol el campeón y el subcampeón, y el campeón de la versión anterior de la Copa Libertadores tenía cupo asegurado. Entonces era más difícil en esas épocas. Atlético Bucaramanga ocupó el tercer puesto, pero pues no logró clasificar a ninguna Copa Internacional para la siguiente temporada. Y en esa época jugaban, me acuerdo de la Supercopa, que era jugada por los equipos que habían ganado Copas Libertadores. Por Colombia competía en la Supercopa Club Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores de 1989. No existía la Copa Sudamericana en esa época. Entonces, pues afortunadamente no se logró el cupo a ninguna Copa Internacional, pero sí Atlético Bucaramanga dejó un gran nombre en esa temporada, aunque pues también se criticaba mucho que se jugaba el pelotazo y siempre buscando el cabezazo de Kiko Barrios. Pero bueno, ahí con ese fútbol que lo criticaban, Atlético Bucaramanga logró llegar a ser ocupar el tercer puesto de 1990. Después Humberto Tucho Ortiz se dedicó a hacer cazatalentos de Deportes Tolima, después con Independiente Medellín y nuevamente con Deportes Tolima. Él jugó con Atlético Nacional como jugador en 1961 y bueno, no es el motivo porque solamente jugó un año como futbolista profesional y pues se dedicó después a la asistencia técnica, a la dirección técnica, 3 años completos con Atlético Bucaramanga de éxitos, y también dirigió otros equipos, reservas, fue campeón de la Primera B con Cortuluá en 1993 y campeón de la Primera B en 1994 con el Deportes Tolima. Entonces, bueno, y también otro recuerdo en la memoria histórica es que en 1992 dirigió 3 partidos con la Selección Colombia, entonces lo encargaron de la Selección Colombia y dirigió 3 partidos con la selección que jugó en Estados Unidos en 1992. Entonces, bueno, tuvo pues 3 partidos, pero bueno, tiene historia como director técnico de la Selección Colombia. Aquí pues encontramos lo que hablamos de el 8 de julio de 1992 al 2 de agosto de 1992 dirigió 3 partidos con la Selección Colombia. Entonces está en la lista de directores técnicos de la Selección Colombia, ya se ha encargado, pero está en la lista de esta lista larga de directores técnicos de la Selección Colombia. Aquí lo observamos en su papel de cazatalentos, entonces lo vemos ahí en esta fotografía, observando jugadores. Aquí lo vemos en un homenaje que le realizó el América de Cali al profesor Gabriel Ochoa Uribe, muy recordado en el fútbol colombiano. Sé que bastante se acuerdan de Gabriel Ochoa Uribe. Ahí está el Tucho Ortiz en ese homenaje en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Y este es el equipo de que les hablo, que el Tucho Ortiz fue director técnico, el Club Atlético de 1990, un archivo del fútbol profesional colombiano. Club Atlético Bucaramanga 1990, y observamos eh, Héctor Gerardo Méndez, Eugenio Uribe, de los que me acuerdo, el Kaiser Espinosa, John Frey Van Stralen, que era el arquero titular, Agustín Granados era el suplente. Me acuerdo también de Robert Villamizar, Jesús Kiko Barrios,
creo que Pedro Manuel Olaya, y está Elías Correa, el príncipe de Piedecuesta, muy recordado, gran volante. Sé que Polo, posiblemente Polo, y bueno, no, se me escapa el nombre de un jugador, pero un gran equipo, muy recordado este equipo del Club Atlético Bucaramanga. Entonces, una gran memoria, amigos y amigas. Hoy pues rescatamos en la memoria histórica de Tips Búcar en 5 minutos y de Historia de Bucaramanga, este gran recuerdo de la era de Tucho Ortiz con el Club Atlético Bucaramanga. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias por los apoyos. Continuaremos pues realizando más programas, más ediciones de Tips Búcaros en 5 minutos. Se despide Javier Ortiz, el que te hace feliz con el deporte, y dirán que de pronto el Tucho Ortiz es tío mío, pero no, afortunadamente pues no, no es tío mío, pero bueno, lo recuerdo mucho al Tucho Ortiz porque nos dejó un gran recuerdo los que vivimos esas épocas del Club Atlético Bucaramanga, cuando con gran esfuerzo de clasificar a esos cuadrangulares finales, pues finalmente no se quedó campeón con el Club Atlético Bucaramanga en esas épocas del Tucho Ortiz, pero sí lo recordamos bastante. Bueno, amigas y amigos, entonces me despido y continuaremos en más ediciones rescatando la memoria histórica de la actividad deportiva. Muchas gracias.